El trabajo de lo negativo. André Green. Capítulo 4. Pulsión de muerte, narcisismo negativo, función desobjetalizante. Primero, la discusión del concepto de pulsión de muerte hoy debe tomar como eje dos órdenes de reflexión. 1. La interpretación retrospectiva de lo que Freud quería designar y significar por medio de este concepto tardíamente introducido en su teoría. Esta interpretación requiere que distingamos tres aspectos en juego cuyas relaciones es necesario entrelazar. Inciso A. La enseñanza progresiva de la experiencia clínica que ha traído consigo una reevaluación de los mecanismos de base que se supone en el fundamento de la psicopatología. Inciso B. La reflexión sobre los fenómenos culturales presentes y pasados y sobre ciertos factores que influyen en su determinismo, a distancia de los hechos observables, por un lado, y por el otro la especulación metacientífica sobre los fenómenos naturales que constituyen el objeto de la biología. Inciso C. La articulación de las hipótesis nacidas de los dos aspectos precedentes. Ella conduce a la inserción del concepto de pulsión de muerte en el interior de un modelo teórico llamado del aparato psíquico de la segunda tópica, cuya creación sigue muy de cerca la última teoría de las pulsiones. En este último nivel se plantea la cuestión del lugar de la función y de la economía de la pulsión de muerte en el interior del aparato psíquico, es decir, de su valor o heurístico en la tentativa de representación teórica del funcionamiento psíquico. 2. La interpretación actual de lo que Freud designa y significa como pulsión de muerte que plantea el problema de su conservación o su reemplazo. Ella depende de datos múltiples. Inciso A. La modificación por la experiencia psicoanalítica de la configuración del campo clínico que sirvió de soporte a las elaboraciones teóricas de Freud. La imagen de conjunto que se desprende de la práctica actual obliga a tomar en consideración el peso de factores atribuibles al narcisismo y a la destructividad juntamente con lo que concierne a las fijaciones de la libido de objeto. Inciso B. El estallido de la unidad del campo teórico posfreudiano por diversas reformulaciones de la teoría, muchas de las cuales no aparecen como simples complementos a la obra de Freud o como desarrollos de tal o cual aspecto de su pensamiento, sino que constituyen de hecho verdaderas alternativas teóricas. En lo que concierne a la pulsión de muerte, señalamos que ninguno de los sistemas teóricos postfreudianos hace suya la letra de la teoría freudiana. Esto es aplicable incluso al sistema kleiniano, que adopta abiertamente la hipótesis de su existencia. Por otra parte, sabemos que si en muchos de estos sistemas se considera fundamental el papel de la agresividad, el marco teórico en el que se la conceptualiza difiere del de Freud. Inciso C. La concepción del modo teórico general de la actividad psíquica, o sea, el aparato psíquico según Freud, ya no despierta unanimidad. Para limitarnos a lo esencial, digamos que la aprehensión actual de lo que debería ser este modelo tiende a asignar al objeto, en su doble condición externa e interna, un papel constitutivo de dicho funcionamiento. Por otra parte, la teoría del yo, moi, ven a ser conceptos complementarios como el sí mismo, el sujeto, el je, etc. Inciso D. La eliminación de la discusión de una de las fuentes de pensamiento freudiano. Por razones complejas dejan entrar en el debate la reflexión sobre los fenómenos culturales y la especulación metabiológica. Una de esas razones tal vez sea la contradicción entre lo que va en el sentido de la hipótesis de Freud en el plano cultural, donde el desarrollo de los medios de destrucción es cada día más inquietante, acción de los hombres sobre la naturaleza y en sus relaciones entre ellos mismos, y lo que hasta el presente invalida esta hipótesis en las ciencias biológicas, que no le ofrecen ningún soporte material. Segundo, más allá de las divergencias en cuanto a la interpretación de los hechos clínicos y de las teorías postuladas para explicarlos, todos los psicoanalistas se reconocen en el postulado fundamental del conflicto psíquico. Los desacuerdos solo aparecen cuando se trata de precisar la naturaleza de los elementos en conflicto, las modalidades de este y las consecuencias resultantes.
Hemos llegado a una situación tal que ya no puede decirse que exista consenso sobre la hipótesis de un conflicto originario que oponga dos grandes tipos de pulsiones como expresión de potencias psíquicas primitivas y matriciales. En efecto, uno de los argumentos esgrimidos con más frecuencia por los adversarios de la pulsión de muerte es la dificultad para aplicar a las pulsiones de muerte las características que se describen para la pulsión sexual: fuente, empuje, meta, objeto. De manera más radical, la bibliografía psicoanalítica actual contiene numerosas tomas de posición, sea contra la idea de que las pulsiones representen el momento más basal del psiquismo, sea al extremo de sostener la inadecuación o inutilidad del concepto de pulsión. Lo que la mayoría de estos críticos no consideran es que la tesis del conflicto pulsional fundamental responde en Freud a una exigencia, la de explicar el hecho de que el conflicto es repetible, desplazable, transponible y de que su permanencia resiste a todas las transformaciones del aparato psíquico, conflictos intersistémicos o intrasistémicos, o entre libido narcisista y objetal, o entre instancias y realidad exterior, etc. Esta comprobación obliga a Freud a postular teóricamente un conflicto original, fundamental y primero, que pone en juego las formas más primitivas de la actividad psíquica, lo cual explica su inflexible posición en cuanto al dualismo pulsional. La audacia teórica de la hipótesis freudiana de la pulsión de muerte condujo a los analistas a discusiones apasionadas sobre esta cuestión y desvió su atención del hecho de que Freud ya no la opone a las pulsiones sexuales, sino a las pulsiones de vida, que él llamaría después eros o pulsiones de amor. Este ligero deslizamiento semántico conduce a Freud a hablar no ya de pulsión sexual, sino de función sexual como medio de conocer a Eros, con el cual no se confunde. En cambio, Freud admite que no poseemos un indicio análogo a lo que representa la libido para la función sexual que nos sirva a conocer la pulsión de muerte de manera igualmente directa. Tercero, como la pulsión solo nos resulta cognoscible por sus representantes psíquicos, a los que ya no confundimos con los representaciones, extraemos la conclusión a título de hipótesis de que la función sexual y su manifestación, la libido, es el representante del eros, de la pulsión de vida o de las pulsiones de amor, a condición de entender que esta función de representante no posee todas las propiedades de eros, lo cual entre paréntesis plantea muchos problemas clínicos y metapsicológicos en cuanto a las relaciones entre eros y sexualidad. El verdadero problema está en tratar de dar una respuesta al enigma que Freud dejó abierto. ¿Cuál sería la función que podría cumplir el papel correspondiente de representante de la pulsión de muerte, si recordamos que para él su expresión fundamental es la autodestrucción, mientras que la heterodestrucción no es sino una tentativa de aliviar la tensión interna, punto de vista impugnado por diversas teorías posfreudianas? En lo que a mí respecta, adhiero plenamente a la hipótesis de que la función autodestructiva cumple un papel correspondiente para la pulsión de muerte al que cumple la función sexual para el eros. Sin embargo, a diferencia de Freud, no creo que se deba defender la idea de que esta función autodestructiva se exprese de manera primitiva, espontánea o automática. La dificultad en lo que atañe a la pulsión de muerte proviene entonces de que no podemos atribuirle con la misma precisión una función correspondiente a la de sexualidad con respecto a las pulsiones de vida o de amor. Lo más seguro que sabemos a su respecto es su mezcla posible con la pulsión sexual en el sadomasoquismo. Pero tenemos también el muy vivo sentimiento de que hay formas de destrucción que no suponen este modo de intricación de ambas pulsiones. Ello es patente en las formas graves de depresión que conducen al suicidio y en la psicosis que revelan una desintegración del yo. Sin ir a estas formas patológicas extremas, la clínica psicoanalítica contemporánea no tiene ninguna dificultad en registrar formas de destructividad no intrincadas, más o menos visibles en las neurosis graves y en las de carácter, en las estructuras narcisistas, los casos fronterizos, etc.
Debe señalarse que en todas estas configuraciones clínicas el mecanismo que se suele invocar como dominante es el duelo insuperable y las reacciones defensivas a que da lugar. Por último, en la serie de afectos penosos observables en el campo psicopatológico considerado, encontramos junto a las formas bien conocidas de angustia, angustias catastróficas o impensables, miedo de aniquilación o de hundimiento, sentimientos de futilidad, de desvitalización o de muerte psíquica, sensaciones de precipicio, agujeros sin fondo, de abismo. Es legítimo intentar saber si en conjunto estas manifestaciones no serían asignables, en parte o totalmente, a lo que Freud designaba como masoquismo originario, primario, cuya localización era para él endopsíquica, previa a cualquier exteriorización. Sin embargo, es verdad que ningún argumento clínico constituye una prueba en favor de la pulsión de muerte, puesto que todo cuadro clínico es susceptible de interpretaciones diversas y no podría ser expresión directa del funcionamiento pulsional. El problema a partir de la experiencia clínica resulta teórico. En eso estoy de acuerdo con Laplanche. Cuarto, la hipótesis que quisiera formular entraña dos presupuestos. 1. Es imposible decir algo acerca de la pulsión de muerte sin tomar como referencia el otro término del par que forma con la pulsión de vida en una yunta conceptual indisociable. Corolario de ello es que para hacernos una idea más precisa de la pulsión de muerte, estamos obligados a ir más allá en la teoría que Freud nos ofrece de las pulsiones de vida o de amor. 2. Si no perdemos de vista que la teoría de las pulsiones pertenece al orden de los conceptos y por lo tanto no puede ser nunca enteramente probada por la experiencia, estos conceptos tienen la finalidad de iluminar la experiencia y no pueden ser disociados de ella. Esto nos lleva a afirmar que aun si planteamos las pulsiones como entidades primeras, fundamentales, es decir, originarias, hay que admitir empero que el objeto es el revelador de las pulsiones. Este no las crea y sin duda se puede decir que es creado por ellas, al menos en parte, pero es la condición de su advenimiento a la existencia. Y justamente por esa existencia él mismo será creado aún estando ya ahí. Tal es la aplicación de la idea de Winnicott del hallar creado. En función de estos dos comentarios, recordemos aquella idea de Freud de que los grandes mecanismos que él describe como característicos de la pulsión de vida y de la pulsión de muerte son la ligazón y la desligazón. Esta idea es correcta pero insuficiente. La pulsión de vida puede muy bien admitir en sí la coexistencia de ambos mecanismos de ligazón y desligazón, así como puede absorber en ella una parte de la pulsión de muerte, a la que por este hecho transforma. Las manifestaciones resultantes ya no son interpretables en el registro propio de la pulsión de muerte. En cambio, la pulsión de muerte solo entraña la desligazón. ¿Necesitamos todavía precisar de qué? Proponemos la hipótesis de que la mira esencial de las pulsiones de vida es asegurar una función objetalizante. Esto no solamente significa que su papel es crear una relación con el objeto, interno y externo, sino que se revela capaz de transformar estructuras en objeto, aun cuando el objeto ya no esté directamente en cuestión. Dicho de otra manera, la función objetalizante no se limita a las transformaciones del objeto, sino que puede hacer advenir al rango de objeto algo que no posee ninguna de las cualidades, de las propiedades y de los atributos del objeto, a condición de que en el trabajo psíquico efectuado se mantenga una sola característica, la investidura significativa. De ahí las aparentes paradojas de la teoría clásica, en el que propio yo puede pasar a ser un objeto del ello, o de lo que permiten ciertas teorías contemporáneas hablar de objetos sí mismo, self-objects. Este proceso de objetalización no se confina a transformaciones que recaigan sobre formaciones tan organizadas como el yo, sino que puede concernir a modos actividad psíquica, de tal manera que en última instancia lo objetalizado es la investidura misma. Esto llevaría a distinguir entre objeto y función objetalizante, donde por supuesto la ligazón, acoplada o no a la desligazón, entra en juego.
lo cual justifica la atención prestada a las teorías de la relación de objeto, cuyo error es sin embargo no haber advertido con claridad la función objetalizante por haberse dedicado demasiado al objeto stricto sensu. Esto explica que la función sexual y su indicio, la libido, sean el medio para conocer a Eros, porque la libido es inconcebible si no incluye al objeto, y da razón también de la teoría clásica del narcisismo, que debe ser no obstante completada. Del lado opuesto, el designio de la pulsión de muerte es desempeñar de la manera más extrema posible una función desobjetalizante por medio de la desligazón. Esta calificación permite comprender que no solo es atacada la relación con el objeto, sino que son atacados también todos los sustitutos de éste, el yo, por ejemplo, y el hecho mismo de la investidura en tanto que ha sufrido el proceso de objetalización. Es verdad que la mayoría de las veces asistimos al mero funcionamiento concurrente de actividades vinculadas a los dos grupos de pulsiones, pero la manifestación propia de la destructividad de la pulsión de muerte es la desinvestidura. En este aspecto, las manifestaciones destructivas de la psicosis están mucho menos ligadas a la identificación proyectiva que a lo que la acompaña o la sucede, el empobrecimiento del yo sometido a la desinvestidura. Pese al considerable aporte de las ideas de Melanie Klein a la comprensión de la psicosis, se desdijo un poco ella misma al olvidar que la fase esquizoparanoide era esquizo, no en el sentido en el que el término aludía a la escisión, la esquisis, en bueno y malo, sino en el sentido de que oponía la investidura paranoide a la desinvestidura esquizoide. Podemos evocar a este respecto una de las paradojas más turbadoras de la experiencia psicoanalítica, a saber, que la función desobjetalizante, lejos de confundirse con el duelo, es el procedimiento más radical para oponerse al trabajo de duelo, central en los procesos de transformación característicos de la función objetalizante. En mi opinión, así se explica lógicamente en la teoría freudiana el tránsito de la oposición libido de objeto, libido narcisista, a la última teoría de las pulsiones, eros y pulsiones de destrucción, lo cual me condujo a sostener la hipótesis de un narcisismo negativo como aspiración al nivel cero, expresión de una función desobjetalizante que no se conformaría con recaer sobre los objetos o sus sustitutos, sino que recaería sobre el proceso objetalizante mismo. El punto central en cuanto a la función objetalizante es la teoría respectiva debe atender a una contradicción que le es inherente, a saber, que en ella es decisivo el papel del objeto primario y que siempre hay más de un objeto, sin que esto nos autorice a pensar que el segundo objeto, el padre en el complejo de Edipo, quepa atribuirle un papel secundario en cualquiera de los sentidos de este término. Tampoco que podamos considerarlo como una reflexión proyectada del objeto primario. Estas observaciones no son ajenas al tema en discusión, toda vez que se trata de determinar las manifestaciones primarias de la pulsión de muerte y su vínculo con el objeto primario. Se debería tomar en cuenta en este aspecto de que para salir del atolladero idealización, persecución y promover el duelo conservador de la función objetalizante, la madre lo bastante buena, Winnicott, contiene implícitamente a la madre lo bastante mala. Son importantes las repercusiones técnicas de estas aseveraciones. La función desobjetalizante muestra su preeminencia en otros cuadros clínicos además de la melancolía, como en el autismo infantil o en las formas no paranoides de psicosis crónica, en la anorexia mental y en diversas expresiones de la patología somática del lactante. Los trabajos de la Escuela Psicosomática de París, de P. Martí, pensamiento operatorio, depresión esencial, de sublimación regresiva, desorganización progresiva, patología del preconsciente, constituyen un aporte de gran valor a la reflexión sobre el tema que nos ocupa. Nos parecen corroborar la hipótesis de la desinvestidura y la mira desobjetalizante de la pulsión de muerte. Quinto, los mecanismos de defensa contra la angustia y los demás afectos penosos desorganizadores pueden ser igualmente reinterpretados a la luz de las reflexiones sobre el conflicto entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte.
Dada esa perspectiva, es necesario distinguir previamente entre defensas primarias y defensas secundarias del yo. Las defensas primarias constituyen una categoría cuyo prototipo es la represión. Esta se enriqueció ulteriormente con el descubrimiento de otros mecanismos análogos, como la desmentida correlativa de la escisión, la forclusión, la negación, mientras que las otras defensas deben ser tenidas por secundarias en el sentido de que refuerzan o completan la labor de estos mecanismos primordiales. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a la represión propiamente dicha, más se acompaña la polaridad ligazón-desligazón de una religazón en lo inconsciente posibilitada por otros mecanismos, desplazamiento, condensación, doble trastorno, etc. Cuanto más nos alejamos de la represión, más comprobamos en el ejercicio de los otros tipos de defensa primarios, escisión-forclusión, que la desligazón tiende a prevalecer y limita o impide la religazón. Así, para mencionar un solo caso muy tratado en la bibliografía psicoanalítica, el de la identificación proyectiva, su función parece ser cabalmente reforzar la desmentida de la escisión que impulsa a la desobjetalización, ello pese a la aparente objetización intentada por la proyección y por la identificación con las partes proyectadas. Por destructiva que sea su acción, su propósito intrínsecamente desobjetalizante se manifiesta sobre todo como ataque a los vínculos. El éxito de la desinvestidura desobjetalizante se manifiesta en la extinción de la actividad proyectiva, que se traduce entonces fundamentalmente por el sentimiento de muerte psíquica, alucinación negativa del yo, que precede a veces en poco a la amenaza de pérdida de la realidad externa e interna. Se ha postulado un interesante paralelismo entre la forclusión, rechazo radical, que opera presuntamente en la base de las estructuras psicóticas, y un mecanismo correspondiente hipotetizado en el fundamento de las desorganizaciones somáticas graves, mecanismo que se traduce en perturbaciones del funcionamiento mental, caracterizado por la pobreza de las actividades psíquicas o por su carencia de investidura. Nos referimos desde luego a funcionamientos asintónicos que testimonian no tanto la realización del proyecto cuando su orientación hacia la consecución de su fin último, la desinvestidura desobjetalizante. La negación, expresada a través del lenguaje, ocupa sin duda un lugar específico en esta categoría, puesto que parece abarcar el conjunto del campo ocupado por cada uno de otros términos. Por eso se comprueba su participación tanto en el par ligazón-desligazón cuanto en la desligazón sola, según había indicado el propio Freud. Estas puntualizaciones requieren nuestra atención, revelan que los rasgos que se caracterizan, los modos de acción de las pulsiones, ligazón-desligazón, pueden hallarse también en el nivel del yo, sea que éste lleve en sí la etiqueta de origen de aquellas, sea que remeda el funcionamiento pulsional revelado por el yo. ¿Llegaremos a hablar de una identificación del yo con el funcionamiento pulsional o con los objetos de éste? Sexto, la concepción freudiana del aparato psíquico no se presta fácilmente a la revaluación que acabamos de efectuar, pero se beneficia con el esclarecimiento que le aporta al conflicto objetalización-desobjetalización. La utilización conjunta de las dos tópicas se revela aquí necesaria, pero a condición de entender la diferencia esencial entre el ello de la segunda tópica y el inconsciente de la primera. El inconsciente aparece entonces como la organización más preservadora de la función objetalizante. Está claro que la hipótesis de la función objetalizante merecería mayores desarrollos que no he aportado aquí. De haberlos ofrecido, había descentrado esta discusión referida a la pulsión de muerte, convirtiéndola en debate sobre las pulsiones de vida, lo que no es sino demasiado frecuente en las polémicas referidas a este difícil tema. De modo que me atendré a una sola proposición, pero fundamental. La mira objetalizante de las pulsiones de vida o de amor tiene por consecuencia capital el realizar, por mediación de la función sexual, la simbolización. Esta realización es garante de la intricación de los dos grandes grupos pulsionales,
cuya axiomática sigue siendo, a mi juicio, indispensable para la teoría del funcionamiento psíquico. Para más contenido psicoanalítico, suscríbete a este canal.